gente que ha estado acá desde temprano. Vamos a iniciar. Yo les puedo pedir que por favor también ocupen la silla de adelante, ir invitando también a nuestros panelistas, a todas las personas que hacen parte de las actividades para este foro del día de hoy. Bueno, me quiero presentar. Mi nombre es Ricardo Montenegro, soy el director de Asuntos Públicos Territoriales de la Cámara de la Diversidad. Quiero contarles que nosotros hoy hemos convocado a este foro con nuestras organizaciones afiliadas. El día de hoy además tiene un Zoom, un espacio muy particular para hablar de personas con discapacidad. Si lo han visto en nuestras piezas de convocatoria, hablamos del tema de discapacidad, porque resulta que la reforma laboral que cumple un año el próximo 25 de junio obliga a nuestras empresas a tener un porcentaje de 2 personas con discapacidad por cada 100, si tengo hasta 500 trabajadores. Y si tengo más de 500 trabajadores, del 501 en adelante, 1. Y esto ha sido un poco complejo, porque básicamente hay muchas personas con discapacidad. En Colombia nosotros tenemos alrededor, oficialmente según el DANE, más de 3 millones de personas con discapacidad. Pero para organizaciones como Saldarriaga Concha y otras, Besmaris, que son con las que nosotros hacemos alianza, nos dicen que hay un subregistro altísimo de personas con discapacidad. Y en ese subregistro es muy posible que en Colombia lleguemos a 6 millones de personas con discapacidad. Esto es casi una persona con discapacidad por cada familia. Y esas personas no tienen o no han tenido espacio en el ambiente laboral. Hoy vamos a hablar también de eso con nuestra experta, que es la directora de los temas de accesibilidad, Susana Rey, quien ha venido de Medellín y que van a estar con ustedes en este panel. Pero vamos a hablar también de mujeres, de LGBT, de personas afro, de todas las diferencias, de todas las personas que nos hacen la sociedad que somos. Así que bienvenidos y bienvenidas, me da muchísimo gusto en nombre de la Cámara agradecerle a todas esas empresas que son las que nos hacen estar acá, las que nos hacen además hacer sinergia con el sector público con quien trabajamos en este departamento bellísimo del Valle del Cauca, este Valle del Cauca donde nosotros hemos venido trabajando de tiempo atrás con la gobernación y en esta administración particularmente con la Secretaría de Mujer, Género y Diversidad Sexual que se encuentra presente, para quienes pido un aplauso, igual para su secretaria que se encuentra también con nosotros, con la alcaldía también de Cali, que nosotros hemos trabajado particularmente con el equipo de Cali Diversidad y con tantas otras personas buenas del Valle del Cauca, con la gente de ProPacífico, Compromiso Valle y demás, de quienes hemos aprendido en esta cámara gremial. Adicionalmente quiero decirles que tenemos otras 2 cosas que hacemos. Uno, consultor empresarial, para todo. Y nos ha pasado, y quiero contarles así rápidamente una anécdota muy rápida, que una de nuestras primeras consultorías fue en una empresa del Valle del Cauca que se llama Colombina. Y en esa empresa resultó la siguiente situación. Nos llamó un agente de talento humano y nos dijo: oiga, ustedes que son la cámara que trabaja esos temas de los LGBT, de esa LGBTI, la gente no sabe decir las letras. Imagínense que tengo un ingeniero que es jefe de un área y resulta que tiene 2 vacaciones y nosotros, bueno, hasta ahí bien, las tiene acumuladas. Nos pidió irse de licencia y nosotros, bueno, de vacaciones. Nosotros, ok. Pero es que resulta que le notifica a la empresa que se va de ingeniero, pero regresa de ingeniera. ¿Quiénes trabajan en talento humano? Levanten la mano. ¿Saben ustedes qué hacer? Tengo que cambiar el contrato, le pido los nuevos costos, le exijo que cambie la cédula. ¿Qué hago? ¿Qué hago con los trabajadores que además hacen parte de ese equipo? Bueno, nosotros tenemos las respuestas y para eso estamos, para eso somos su consultor empresarial. Así que cuando tengan una situación de esas, pues nos llaman. Lo mismo con las poblaciones migrantes, lo mismo con los ajustes razonables de personas con discapacidad. ¿Cuál es realmente la norma técnica? ¿Cuánto debe, por ejemplo, medir un cubículo en el baño para una persona con discapacidad? ¿Qué tengo que poner y qué tengo que no poner? Nosotros lo hacemos. Spoiler, pero el último panel va a hablar de esos temas, de cómo hacemos empleabilidad, porque finalmente aquí podemos hablar mucho, pero si la gente, ustedes se van y no tienen la posibilidad de tener talento diverso, pues entonces es muy poco lo que estamos haciendo. Así que bienvenida, Clara, de parte de Confenalco Valle de la Gente. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Ya veo que tenemos varias empresas conocidas aquí en esta reunión. La verdad es que para nosotros es un gusto estar aquí participando
dentro de este foro. Quiero darle la bienvenida en nombre de Confenalco Valle de la Gente. Yo soy la gerente de empleabilidad y emprendimiento de la Caja, de la Agencia de Empleo. Y de paso, pues antes de darles unas palabras, invitar a todas las empresas. Estamos en un trabajo articulado con la Cámara de Diversidad, en donde hacemos todo el apoyo a las empresas para que puedan lograr pues seleccionar a las personas con discapacidad. Hoy en día tenemos más de 80 personas que ya están laborando en empresas con diferentes tipos de discapacidad y realmente han tenido el acompañamiento total de la Agencia de Empleo de Confenalco Valle de la Gente. Así que los invito, los que aún no están trabajando con Confenalco, pues que se den la oportunidad de conocer cómo lo hacemos, cómo acompañamos, cómo damos todo el apoyo y cómo logramos que estas personas con discapacidad puedan lograr tener un empleo digno. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar a empresas y organizaciones que han asumido el compromiso de construir entornos laborales más accesibles e inclusivos. Un saludo especial a quienes hacen realidad este maravilloso evento, este foro Conexia, al Banco de Occidente, a la Cámara de la Diversidad, a las diferentes empresas y entidades que hoy hacen parte y están haciendo presencia justamente en este espacio, medio de comunicación, y a personas tan especiales que nos han acompañado desde la Gobernación del Valle del Cauca, de las diferentes dependencias que hoy veo aquí presentes, y precisamente desde la dependencia de la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle del Cauca. Hoy, de parte de la gobernadora Dilian Francisca Toro, extendemos este saludo de bienvenida y apertura en este foro, pero también queremos, y por supuesto aprovechando esta gran oportunidad desde la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, hablar de un punto muy importante y es precisamente qué estamos haciendo. Cuando pensamos en inclusión, en muchas ocasiones hablamos solamente de oportunidades y nos imaginamos esas oportunidades, pero la inclusión va mucho más allá. La inclusión es la transformación de imaginarios, de la cultura, crear una cultura de respeto, de dignidad, de un trato digno, pero también una cultura que sea más humana para que el trato hacia toda la población sea realmente equitativo. Y cuando nos pensamos en la equidad o en la inclusión de las personas con discapacidad, vemos muchas barreras. Imagínense aún más cuando esa persona con discapacidad pues también hace parte de la población diversa. Son muchas más barreras las que tiene que enfrentar en medio de las propias organizaciones. Hay barreras que son legales, barreras que son institucionales, barreras sociales y por lo tanto lo más importante es la transformación de esa cultura de respeto. Desde la Secretaría de Mujer y liderada por la gobernadora Dilian Francisca Toro, venimos desarrollando la iniciativa Trabajo Diverso, Trabajo Seguro. ¿Y en qué consiste esto? No solamente en buscar espacios laborales, sino buscar estos espacios que generen en medio de las empresas, de entidades público-privadas, por medio de esa articulación, de esas grandes alianzas que hemos logrado, lograr que dentro de las organizaciones haya esa cultura, que se preparen las empresas, que se preparen todos los colaboradores de estas empresas para que puedan darle no solamente la vinculación laboral a las personas LGBTIQ+, sino que también puedan tener una permanencia en esos espacios. Y para permanecer en esos espacios no solamente es necesario conocer la normativa, sino también conocer y valorar las capacidades realmente diversas de cada una de las personas, el respeto de esas capacidades, reconocer que es necesario dar un trato digno, pero un trato digno reconociendo también los derechos y garantizando los derechos de la población. Por supuesto, esta iniciativa va de la mano con la actualización de la política pública para la igualdad de las personas LGBTIQ+ en el Valle del Cauca. Y de esa forma, trabajando articuladamente los programas y lo que es esta actualización de la política pública, hemos logrado impactar en lo que llevamos de este periodo de gobierno directamente a 1.700 personas,
De esta forma no solamente hemos llegado a la ciudadanía, a la comunidad en general, sino que hemos entrado en estas empresas que han sido aliadas, que han sido realmente, que nos han acompañado en todo este proceso y que han creído en que la diversidad, en que el respeto, en que un trato digno, en que el garantizar los derechos de la población diversa puede ser real en este Valle del Cauca. Los invito entonces en este foro para que reflexionemos sobre las normativas, sobre qué hacer, qué no hacer, pero sobre todo que reflexionemos reconociendo las realidades de la población diversa, las realidades que tienen que afrontar cada día, en cada uno de los pasos laborales para una vinculación, pero sobre todo yendo más allá en qué hacer cuando realmente están allí con esa vinculación y que tengan esa permanencia dentro de los espacios. Crear espacios seguros, libres de actos de discriminación, libres de cualquier tipo de violencia de género, es un trabajo que debe ser de todos y un compromiso que debe ser de todos, todas y todos los que estamos en este espacio. Muchísimas gracias. ¿Qué vienen adelantando desde sus instituciones para todos estos temas de inclusión empresarial? Entonces le doy la palabra primero a Ana y luego a Mariana. Hola, buenos días para todos. Mi nombre es no Ana María, sino Ana Beiba. Ana Beiba Echeverri Caicedo. Yo soy la asesora para la presidencia del ICETEX Regional Suroccidente. Estoy relativamente nueva en el cargo, pero bueno, aquí estamos apoyando. Muchas gracias por la invitación a la gobernación, a la Cámara de Diversidad, con FENALCO, y bueno, estamos aquí. Nosotros, el ICETEX, pues tiene un papel muy importante en varios temas, tanto para varias comunidades, y lo más importante, el objetivo de nosotros es que las personas de bajos recursos, esa población vulnerable, pues pueda acceder a la educación superior. Nosotros tenemos, bueno, el ICETEX, mucha gente habla del ICETEX y dice créditos. No, el ICETEX hoy en día se ha reformado, empresa del Estado con autonomía propia de más de 70 años de experiencia. Tenemos también otra, dentro del ICETEX, otra unidad, por decirlo así, es un valor agregado que se llama Comunidad ICETEX, que también nos están acompañando hoy. Además, manejamos unos fondos en administración, adicionalmente a los créditos que otorgamos para estudios educativos. En el día de hoy, pues quiero resaltar 3 fondos especiales que tienen que ver con la generación de valor en este fondo. Además de otras poblaciones, pues tenemos a la comunidad LGBTIQ+, a las mujeres desplazadas por la violencia, mujeres y hombres pues víctimas del conflicto armado. Otro fondo también es el de comunidades negras, y el otro fondo es el de la discapacidad. O sea, hay muchas maneras de que puedan acceder a los estudios superiores por medio de nosotros, de nuestra entidad. También manejamos, bueno, tienen que ser colombianos, esos fondos solamente son para colombianos. Manejamos o se financia para matrícula o para sostenimiento. Ahora pues estamos manejando la política de gratuidad con el gobierno que tenemos actual. Entonces, para el tema de sostenibilidad, pues súper. Muy bien, entonces, oye, ahí estamos hablando de créditos no reembolsables, es decir, sí, son condonables, son 100% condonables, cumpliendo con la convocatoria y los requisitos que tenga el ICETEX. Bueno, también tenemos convenio con los ministerios de Educación Nacional, el Ministerio del Interior y el de Igualdad. Ellos son los 3 ministerios que son los constituyentes de estos fondos. bueno, Mariana. Bueno, muchas gracias por esta invitación a la Cámara de la Diversidad, por tenernos en cuenta. Hoy estamos cumpliendo 5 años de Compromiso Valle. Quiero que me levante la mano quien ha oído o conoce qué es Compromiso Valle. Bueno, algunas manos, otras no, y me encanta poder contarles a quienes no han tenido la oportunidad de oír esta historia de transformación que arrancó en el 2021. ¿Quién se acuerda cómo fue el 2021? Ya han pasado varios años. El estallido, algunos lo llaman paro, no importa cómo lo llamemos. Esa situación específica llegó para cambiarnos.
porque si las crisis no nos cambian, entonces ¿qué nos cambian? ¿Y cómo nos cambiaron? Nos han permitido a quienes estamos acá, hoy somos más de 700 empresas, donde los presidentes de las empresas están comprometidos personalmente con esta transformación, nos permitió ver a algunos en esta sociedad de manera distinta. Aquí estamos llenos de sesgos, de paradigmas, es lo natural, vemos el mundo con los lentes que tenemos, ¿cierto? El estallido o el paro nos permitió acercarnos en estas, digamos, distintas comunidades para crear ciudad y región, desde la diferencia. Y nuestro logo es, somos la unión en la diversidad, porque les cuento que aquí en el Valle somos distintos. ¡Y qué maravilla! Somos distintos y eso nos hace grandes. Eso nos hace culturalmente diferentes, eso nos hace ser los mejores bailarines, eso nos hace tener innovación, tener capacidades distintas. Por allá en Antioquia son muy parecidos todos, se parecen físicamente. Y eso pues supone unas condiciones distintas. Aquí al ser diferentes, nosotros le estamos apostando que la diferencia nos permite tener más grandeza, tener más productividad. Y eso lo estamos comprobando. Entonces Compromiso Valle es una gran alianza entre empresas, fundaciones, comunidad. Por ahí ya veo a mis amigas de comunidad, ahí está Conaldem, por ejemplo, que hemos venido a fortalecerlos, a esas comunidades, para construir juntos. Resulta que muchas veces los procesos de gestión humana, y esto no es por favor un juzgamiento ni mucho menos, porque las personas que están en gestión humana tienen unas metas y unos compromisos, pues resulta que uno terminaba escogiendo pues, personas, digamos, con unas características. Y hay un montón de barreras ocultas que ustedes no lo están haciendo de manera consciente. Y estábamos dejando por fuera de la ecuación de las oportunidades a un montón de personas por requisitos que ponemos. Y les hacíamos las preguntas a las empresas, ¿y ese requisito realmente es importante? No sé por qué lo tenemos. Tener, por ejemplo, experiencia de más de 2 años para un cargo que realmente no lo necesita. Esas preguntas nos las hemos venido haciendo. ¿Por qué? Porque tenemos jóvenes vulnerables, y Compromiso Valle le apuesta sobre todo a jóvenes vulnerables, los invisibles, le llamo yo, los que nadie veía. ¿Por qué? Porque no terminaron el colegio, y no terminaron el colegio porque las condiciones para poder terminar el colegio son difíciles. ¿Por qué? Porque el colegio no promete hoy nada. No sé si sabían, pero el Valle del Cauca y Cali nos va muy mal en calidad educativa y en cobertura. O sea, los jóvenes están desertando porque ese colegio no trae un proyecto de vida, no me da la posibilidad de llegar a educación superior. Entonces esos jóvenes en esos barrios vulnerables nosotros no los estábamos viendo, los estábamos invisibilizando. Y esta apuesta precisamente es para reconocer a esos jóvenes que no han tenido las mismas oportunidades que otros. Y aquí ya empezamos a hablar de equidad y de inclusión y cómo la empresa puede ser un actor clave para fortalecer equidad e inclusión. Imagínense que esas dos palabritas nos dejamos creer que era de una ideología política. Solamente una ideología hablaba de equidad e inclusión. Nos da un poquito de miedo a veces de la empresa hablar de equidad e inclusión. ¿Por qué? ¿Van a repartir o qué? No, es importante que desde el sector privado se hable de equidad e inclusión y nosotros tenemos la fórmula mágica. Y es cómo damos esas oportunidades a esos jóvenes. Voy a dejar por ahí y seguimos la conversación. Claro que sí. Bueno, la siguiente, un aplauso por favor a estas dos mujeres talentosas que vienen haciendo también desde sus diferentes espacios en general una muy buena labor. Yo quiero preguntarles, acá teniendo este público que es maravilloso, que hace parte de organizaciones tanto sociales, gubernamentales, pero también empresariales, ¿cuál es el reto que tenemos en este departamento y en esta región pacífica precisamente para que todo ese mosaico de personas que yo también coincido, este es un departamento y una ciudad donde conviven diferentes realidades, diferentes colores de piel, diferentes experiencias de vida? Nosotros hemos tenido en el Valle del Cauca la ejecución de varios proyectos, hemos tenido también nuestro foro regional We Grow, que lo hicimos el año pasado, y hemos visto esas brechas que requieren de verdad tomar conciencia y tener, en este caso, acciones. Entonces, ¿qué retos ven ustedes son los más urgentes que tenemos que asumir en el departamento del Valle? Bueno, desde la entidad, poder tener más oferta para ofrecer créditos, porque realmente hay mucha población
que no cuenta con los recursos para poder acceder a la educación superior. Pero bueno, cuando inició el foro dijeron que no se podía hablar de temas políticos, pero sí, la entidad sí marcó un poquito el cambio, porque nosotros teníamos una cobertura bastante grande, pero con ese tema, que no lo puedo mencionar, los cupos se redujeron. Entonces hay gente que quiere, necesita y aplica, y tenemos todas las solicitudes, pero pues la aprobación de créditos sí, la verdad es que es menos. Yo diría que tenemos dos retos. Uno es fortalecer empleo, o sea, generar más empleo, ¿cierto? Hoy el empleo juvenil está más alto que la media nacional, pero ¿cómo se genera empleo si no generamos crecimiento económico? Es imposible. Entonces tenemos que apostarle a mayor inversión, y eso pues conlleva unas condiciones específicas para que haya confianza en los de los mercados. Entonces es importante que haya inversión para poder crear ese empleo, para luego meterle la capa de empleo de inclusión, que es la apuesta que le estamos haciendo. Pero ¿cómo vamos a hablar de empleo de inclusión si la educación no está, como se los decía antes, no está, digamos, dando esa promesa de valor para los jóvenes? Nosotros hemos venido trabajando justamente en calidad educativa y cobertura, en una gran alianza. Para quienes estén trabajando en educación, los invito a que se sumen a la mesa. Se llama Agenda Regional, y hemos escogido 5 grandes temas para fortalecer la educación en el Valle del Cauca. Una es la primera infancia, cómo desde el vientre de la madre y los primeros 5 años, no sé si sabían que son fundamentales para el desarrollo cognitivo de los niños. Es importante que los niños reciban atención desde chiquiticos. ¿Listo? 1. 2. Tener todo el tema de habilidades socioemocionales, el tema de salud mental, cómo acompañamos a los jóvenes para que tengan, digamos, esas capacidades también de gestionar sus emociones. Hoy tenemos niños en Cali que gestionan las emociones con machete y piedra. Esa es la sociedad a la que le estamos apostando, de verdad. Las habilidades socioemocionales son tan importantes que influyen en el aprendizaje. Un niño que no está bien en su salud mental no aprende. Eso está ya científicamente comprobado. 3. Profesores y rectores motivados. No están bien los profesores. Necesitamos acompañarlos y gestionar también su bienestar. No solamente que sepan más, que sepan de inteligencia artificial, sino su bienestar también emocional. 3. Las competencias básicas. No sé si sabían, pero 8 o 7, depende del municipio, de cada 10 niños no comprende un texto sencillo en 3er grado. Así de espantoso es esto. Un niño que no comprende un texto sencillo en 3º pasa a 5º y ya ni siquiera hay comprensión lectora, porque ni siquiera sabe descifrar ese código, ¿cierto? Técnicamente, cuando llega a 5º no entiende lo que lee. Llega luego a la secundaria y ¿qué hace? Deserta, porque ya sí no entiendo absolutamente nada. Y miren que la comprensión lectora tiene que ver con la comprensión matemática, porque si yo no puedo leer un problema, no lo entiendo, no lo puedo descifrar. Y 5º, la pertinencia educativa, que eso tiene que ver mucho con ustedes. ¿Cómo estamos grabando? Perdón, aquí deben haber contadores, no es contra ustedes, pero graduamos contadores, graduamos abogados. Ella es contadora. Perdón, ella es de otra generación, entonces se salvó. Pero hoy el mercado está necesitando cosas distintas. ¿Cuál es la coherencia que hay entre lo que el mercado necesita y los niños que estamos graduando? Es importante tener esa conversación. Todo esto para decirles que hay un esfuerzo grande, adicional, que la Cámara también lo va a trabajar, que es educación dual. ¿Quién ha oído aquí de educación dual? Bueno, falta hacer pedagogía. Esta fue la estrategia de cómo Alemania y Suiza redujeron el desempleo juvenil. Y nos han venido acompañando. Obviamente Suiza no es igual que Colombia, esto hay que platanizarlo. Pero ellos nos han venido inspirando en cómo podemos trabajar en educación dual, que es sencilla. Es estos aprendices SENA, que muchas veces llegan a nuestras empresas y nosotros, ¿qué lo ponemos a hacer? No sabemos qué hacer con el aprendiz SENA. ¿Pasa o no? ¿Cierto? Pues esta es la solución, porque el joven empieza a formarse en la empresa en el día 1 y en el aula. No es que hace un año lectivo y después llega la práctica y uno ya no sabe qué hacer, sino lo hace al mismo tiempo. Eso le permite a la empresa, digamos, desarrollar esas capacidades a partir de lo que necesita la empresa.
Sí, ahí es estudiando y trabajando. Estudiando y trabajando a la misma vez. ¿Cuántos de ustedes están monetizando el Aprendicena? ¿Vio? Por allá. Bueno, no sé si todos tienen que ver con eso, pero monetizar es en vez de por obligatoriedad. No lo dicen. Pero sí hay muchas empresas que están monetizando, es decir, prefieren pagar la multa que tener al aprendiz, porque a nosotros en la cámara nos dicen. Sí, sí. Nos dice, y es un poco complejo porque incluso creo que hay gente que hoy estamos realizando en Bogotá precisamente una feria de empleo. A esta misma hora estamos con la Cámara de Comercio de Bogotá y con la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá en una feria en la discoteca más grande de Colombia que se llama Teatrón, la discoteca gay. Es con énfasis, porque este es el mes del orgullo LGBT, con énfasis. Y una de las poblaciones que más está presente hoy en la feria son aprendices. Gente que no tiene prácticas porque las empresas no le están dando la oportunidad. Entonces, con este esquema de formación dual, Mariana se me adelantó a la pregunta que tenía, que era frente al tema de formación dual, que nosotros compartimos junto a Swiss Contact, que es la cooperación suiza, ese proceso, y ustedes lo tienen acá en el Pacífico. Entonces, te voy a dejar continuar frente al tema porque me parece interesante que sepan y que puedan utilizar también eso que estamos haciendo y que ustedes están compartiendo con la cooperación suiza. Entonces, para las empresas que están acá, ya lo que quiero decir es cómo les pueden contactar también a que ProPacífico también acompaña a las empresas que hacen parte tanto de la Cámara o las que no. Sí. Entonces nosotros estamos certificando unos programas en educación dual, esto ya tiene decreto, esto ya tiene piso jurídico, no, o sea, si tienen temores, nosotros podemos acompañarlos para que entiendan muy bien y acompañarlos en ese proceso. Ya tenemos 6 empresas, grandes empresas del Valle que están montadas en el proyecto, pero tenemos capacidad de recibir más porque creemos que esto es un deber social, pero también es una apuesta a la productividad. Porque es que aquí no solo hablamos desde lo ético sería darle la oportunidad a esos jóvenes, ¿cierto? Pero aquí les estamos hablando desde productividad y lo vamos a mostrar con un estudio de caso. Como ya lo hicimos una vez en Buenaventura, probamos que las empresas que invierten en la formación de su capital humano tienen un retorno de 5 veces la inversión. ¿Y cómo se mide ese retorno? Uno, por ejemplo, en productividad. Estas personas que han sido, digamos, beneficiados por esa empresa que acompaña su formación son más productivos, hay menos ausentismo y hay más adherencia, digamos, a todo el proceso formativo en la empresa. Entonces, la invitación es a que le apuesten a eso. Pueden haber preguntas, pueden haber dudas y aquí está ProPacífico para acompañarlo. El programa va a arrancar en poco tiempo, entonces estamos recibiendo nuevas empresas para que se involucren en este sentido. Así es, y quienes tengan sede en Bogotá, nosotros estamos haciendo el tema de formación dual con la cooperación suiza para la región Bogotá y Cundinamarca. ProPacífico está haciendo para la región Valle del Cauca. Entonces, un aplauso para Mariana y para ProPacífico, de verdad nos alegra tener un punto de conexión. Y precisamente este panel, la idea, y es la última pregunta de este panel, nos podríamos quedar toda la mañana hablando del tema, pero es para la doctora Ana, sobre el tema de la formación que ustedes adelantan. Nosotros también con ICETEX tenemos un memorando. Creo que los buenos amigos se ven en los malos tiempos. ¿Y cuántos de ustedes tienen una mala imagen del ICETEX? Levanten la mano sin... Aquí nadie los va a ver. Mala imagen del ICETEX. No, muy poquitos. Levanten la mano todos, hombre. Pero precisamente lo que nosotros estamos como organizaciones, como el caso de la Cámara, no es a tirarle piedras a las organizaciones gubernamentales particularmente. Nuestro rol es generar cómo se transforman, y el ICETEX ha venido surtiendo una transformación de pasar de esa mentalidad de banco totalmente a una mentalidad de financiador. Entonces yo quería nuevamente reiterar, yo sé que lo dijiste al inicio, pero me parece valioso hablar de estos fondos y de la comunidad ICETEX, y estos fondos que son educación con créditos condonables, es decir, la gente no tiene que pagar. Gente con discapacidad, personas de grupos étnicos, personas LGBTIQ+. Entonces, esta última pregunta es para ahondemos en los fondos y quienes hagan parte de organizaciones sociales o de otras entidades gubernamentales conozcan esa oferta, y lo mismo en las empresas para que puedan utilizar los fondos. Así sean poquitos. No, así sean poquitos. yo pienso que, bueno, ahorita como les dije, yo realmente soy nueva en la entidad, pero bueno, me he permitido aprender y muchísima gente de pronto desconoce ICETEX.
ICETES, he tenido la oportunidad ya de estar con los rectores de las universidades, pues más pro de Cali, de Pasto, bueno, son 5 departamentos que pertenecen a la subterritorial Occidente y ya las he visitado y créame que es bonito ver el decir que ellos casi todos han pasado y se han beneficiado con el ICETES. Hoy en día hay varias líneas de crédito que entre esas el estudiante paga 0, es IPC más 0 el interés. Entonces de pronto es como mala información y como dices tú, el ICETES se ha venido renovando. O sea, hay muchas cosas buenas para, y sobre todo para este tipo de poblaciones que son vulnerables y que algunos tienen pocos recursos para acceder a una educación superior. Entonces yo pienso que es más como que también de visitar, los invito a que visiten la página oficial del ICETES, ahí todos los días se publica, mantiene actualizada todas las becas, maestrías en el exterior, todo lo que tenemos de oferta. Entonces, no, yo pienso que estamos a tiempo de retomar es una entidad también que se ha sostenido por más de 70 años y yo pienso que vamos para adelante. Ahora contamos con otro valor, como les decía ahorita, la comunidad ICETES es totalmente gratuito, podemos contactar, se le da una capacitación desde el estudiante, qué quiere hacer, qué fondo, o sea, por qué línea de crédito se puede ir, o sea, capacidad, mejor dicho, tiene muchas cosas buenas para los estudiantes desde que van a tomar la iniciativa de qué querer estudiar. Y bueno, y para el tema que estamos hablando, discapacitados, comunidades negras, esos son 3 fondos de más de 450 que administra el ICETES. Entonces yo pienso que es un poquito más de informarnos y de estar como al día en las noticias nuevas que tenemos. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien, y con esto damos finalización a este panel. Un aplauso muy grande para estas 2 mujeres que vienen trabajando en hacer región, hacer país y hacer lo mejor por los temas educativos y de empleabilidad. Un aplauso nuevamente y voy a dar paso al siguiente panel y quiero invitar entonces para este panel a Laura Carvajal. Laura del Banco de Occidente va a guiar este nuevo panel. Un aplauso para ella y yo vuelvo en un ratico. Bueno, muchísimas gracias y para este panel tengo 2 invitados muy especiales y por eso quiero darle la bienvenida a Juan Luis y también a Julio César, que ya se los presento formalmente para que sepan quiénes nos acompañan. Hoy les quiero presentar a Juan Luis Osorio, él es el director de Mercadeo para Colombia de Mastercard. Y quiero presentarles también a Julio César Ortiz, es el gerente de medios de pago pasivo y libre inversión del Banco de Occidente. Regalémosles nuevamente un fuerte aplauso. Y hoy como banco pues claramente queremos hacer una intervención muy importante para que sepan cómo la innovación puede convertirse en una inclusión real. Esta iniciativa entre Mastercard y Banco de Occidente demuestra cómo la tecnología y el propósito puede transformar la autonomía de las personas con discapacidad visual. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio, vamos a hacer una dinámica para que ustedes tengan en cuenta, ustedes también. Les voy a hacer unas preguntas con base a esta temática y voy a pedirles un favor. Ustedes están notando que se escucha como un brillo de pronto del micrófono. Entonces vamos a hacer un ejercicio y es que cuando yo intervenga tengo mi micrófono encendido, ustedes apagado, y cuando ellos intervengan yo lo apago. ¿Listo? Eso va a ser ahí como el trueque entre nosotros. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a empezar por Juan Luis. Queremos hacerte una pregunta y es, ¿en qué momento Mastercard identificó que había una necesidad real de transformar la experiencia de pago para las personas con discapacidad visual? Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Y nada, el contarles más o menos en el 2018, a partir del 2018, creo que todos empezamos a dar cuenta de se empezaron a desaparecer los números de las tarjetas, esos números grabados con relieve. Y eso se debe a un cambio que empieza a existir en la industria, que las tarjetas de pago, las que utilizamos para las compras del día a día, débito, crédito, empezaron a venir planas y de pronto con los números atrás.
esto, creo que todos lo vieron, ¿no? Algo que empezamos a identificar. Y ese relieve existió históricamente, porque antes, yo creo que no sé a cuántos les tocó, a mí me tocó un poco, que antes las tarjetas las pasaban por una máquina que marcaba los números. Ese relieve ayudaba con un papel carbón a marcar los números en una hoja. Y ese era el propósito fundamental de este relieve. Y cuando se avanza tecnológicamente, ya no es necesario ese relieve, entonces vienen las tarjetas planas, y resulta que en el mundo hay 2.200 millones de personas, es decir, 1 de cada 4 humanos en el planeta tiene algún tipo de discapacidad visual. En mayor y en menor medida, hay 43 millones de personas en el mundo que clínicamente son ciegas, ¿sí? Pero 2.200 millones que no ven bien de lejos, no ven bien de cerca, algún tipo en diferentes medidas. ¿Y esto qué nos lleva? Básicamente a que cuando se elimina esos relieves, se empieza a crear una dificultad para identificar qué tarjeta es. Entonces, básicamente a partir de esto nos dimos cuenta que había un problema de los usuarios, un problema de las personas que teníamos que resolver. De ahí nace, es digamos la génesis de esta iniciativa que tenemos. Súper, muy valioso esa respuesta. Ahora, ¿cómo nace específicamente la iniciativa de las tarjetas Touch y qué problema buscaban resolver? Quiero invitarlos a que veamos este video. ¿Cuál es mi tarjeta? Pero nos damos cuenta que, a mí me encanta esa frase, y es la inclusión desde el diseño. Y es cuando la retórica, el relato se vuelve un dato, cuando el relato se vuelve un hecho, y esto es realmente traer inclusión. Una pequeña muesca en una tarjeta le ayuda a 1 de cada 4 personas en el mundo a identificar rápidamente de qué tarjeta cuál tarjeta está tocando, de qué tarjeta se está hablando. Eso que le da a las personas, les da independencia. ¿Por qué? Una persona con discapacidad visual no tiene que depender de un tercero a que le diga qué tarjeta está sacando en ese momento para el pago. Les da confianza, esta independencia, esta autonomía, les da confianza, y la confianza es un tema crítico a la hora de los pagos. Y así como les da estos dos aspectos, les da también una sensación de inclusión, de hicieron algo desde el diseño, pensaron algo desde el principio para ellos. Esa es la verdadera inclusión, y eso es lo que nosotros en Mastercard queremos traer, que es realmente más que un relato de innovación y de inclusión, son hechos, y los llevamos al mercado gracias a nuestros aliados como Banco de Occidente. Maravilloso, muy bien. Y esta última pregunta para Juan Luis. Después de entender el impacto que podía generar esta iniciativa, ¿qué significó para Mastercard encontrar aliados como nosotros que quisieran traer esta innovación a mercados como Colombia? Pues yo creo que es fundamental tener aliados como Banco de Occidente, que fue el primer banco, el primer emisor en Colombia que se monta en esta iniciativa sin pensarlo, porque realmente le vio el valor desde el minuto cero. ¿Y cuál es la relevancia en este caso? Nosotros, Mastercard, nosotros no somos quienes entregamos las tarjetas, son sus bancos, es el Banco de Occidente. Y esa es la relevancia que, si bien nace la idea de nosotros, sin un aliado comercial, sin un aliado estratégico para llevarlo a las personas, a los tarjetavientes, la iniciativa se queda sentada en un escritorio de Nueva York y nunca baja a la realidad de los colombianos, en este caso. Entonces, pues fue muy afortunado tener en Colombia al Banco de Occidente como ese primer socio, y fue uno de los primeros socios de la región quienes marcaron el camino para que hoy haya más de 20 oportunidades en toda la región de Latinoamérica en donde se están entregando ese tipo de tarjetas, en donde se le está llegando a la gente con tecnología y con innovación. Yo diría que es la mayor satisfacción, encontrar aliados que se sumen como agentes de cambio para que realmente llevemos innovación a todas las personas sin discriminación alguna.
Maravilloso. Bueno, y aprovechando que aquí estamos como aliados importantes en este tema, quiero aprovechar para hacerte una pregunta, Julio, a ti. ¿Y qué hizo que como entidad financiera decidieran apostarle a esta iniciativa y traerla a Colombia? Bueno, gracias, Lau, por la pregunta y darle las gracias también a la Cámara por la invitación a este panel. Para nosotros como banco es muy importante causar disrupción en el mercado, pero además de causar disrupción es traer al mercado colombiano productos innovadores que sean incluyentes, que no sean productos que discriminen, y tal vez lo vimos en el video que el equipo de Mastercard presentó. Para nosotros una simple hendidura en una tarjeta, que ya no es en una, sino es en todo el portafolio de nuestras tarjetas, marcó una diferencia, marcó un hito en el mercado. Pensar en el cliente, poner el cliente por delante, pensar en las necesidades de un grupo de clientes puntuales, las cuales no lo llevamos solo a ese grupo, sino que a cualquier persona que tenga nuestras tarjetas le damos acceso a este tipo de plásticos, nos lleva a otro nivel, nos lleva a otra instancia. Para el banco es muy importante el ser incluyente, tal vez lo dijo Daniel en su presentación, lo ratificó Julián luego en su intervención. Nosotros siempre estamos pensando en pro de, y como banco es nuestra visión, es nuestro tema hacer la diferencia, marcar un mercado distinto y sobre todo innovar con absolutamente todos los productos sin dejar a ninguno de estos clientes por fuera. Maravilloso, muy radicado en la empatía y en la confianza que nuestros clientes puedan tener. Ahora te hago esta pregunta. Más allá de una innovación en medios de pago, ¿qué representa para ustedes en términos de inclusión y experiencia del cliente? No sin antes ver este video, por favor. Eran 2 millones de personas que al momento de utilizar su tarjeta sentían inseguridad, y nosotros como banco debemos transmitir nada distinto a seguridad. Sobre todo el tema de tarjetas de crédito, de medios de pago, el tema de la seguridad es algo muy importante, el poder que las personas utilicen sus plásticos con total confianza, con total tranquilidad, sin esa duda de qué puede estar pasando con mi tarjeta, me la pueden estar clonando, le pueden estar dando un uso que no es. El no tener las hendiduras significaba que una persona con discapacidad visual debía entregarle su tarjeta a alguien para que revisara si era la tarjeta de débito, si era la tarjeta de crédito. Entonces, traer este sistema generó tranquilidad, generó confianza. Hemos hablado con muchos de nuestros clientes que tienen discapacidad visual y de verdad nos han agradecido el poder traer esto. ¿Esto qué significó en Colombia? No para el banco, sino para Colombia. Cuando nosotros trajimos al mercado esto, el resto de instituciones financieras empezaron a sumarse. Y ahí no contribuimos únicamente a nuestros clientes, contribuimos al país. Crecimos como país. ¿Por qué? Porque volvimos un mercado como las tarjetas de crédito, un mercado incluyente, un mercado para todos. Entonces para nosotros es muy importante, más allá de la innovación, el crear mercado de una forma distinta, el poder incluir y sobre todo crear país. Maravilloso, creo que escuchar estos testimonios, como veíamos en el video, claramente da la constancia de que esto tiene un impacto muy humano y es muy importante. Y por eso, Julio, te pregunto, ¿qué aprendizajes les ha dejado entender las necesidades de personas que históricamente no habían sido consideradas en este tipo de experiencias? Es muy bonito, de verdad, Lau, es muy bonito cuando nosotros tenemos iniciativas como estas, y tal vez no es la única iniciativa que tenemos con fines incluyentes y sociales. Tenemos otro tipo de tarjetas también con Mastercard, como nuestra tarjeta UNICEF que lleva agua a comunidades en La Guajira, comunidades de niños donde no tienen acceso al agua. Cuando uno se sale de crear productos desde un escritorio, sino que empieza a leer las necesidades reales del mercado, empieza a ver cómo puede aportar al mercado de una forma distinta, cómo podemos volvernos más incluyentes, cómo podemos pensar en el otro primero que en nosotros,
empezamos a generar productos que de alguna u otra forma tocan el corazón de las personas, que generan fidelidad, que generan lealtad, pero sobre todo que generan un uso distinto a ellos. Entonces, esa ha sido nuestra experiencia. Seguimos buscando, innovando en personas que no han tenido en cuenta, en personas que no han tenido las mismas oportunidades que algunos de nosotros, en cómo podemos llegar a ellos, cómo podemos crecer. Bueno, maravilloso. Y para darle cierre a este panel en el que estamos, quiero hacerle una pregunta a ambos. Y esto va más relacionado a nuestro futuro, ¿sí? Porque claramente todas estas innovaciones han impactado la actualidad, la innovación y la tecnología. Pero vamos con esta, Juan Luis. ¿Por qué crees que iniciativas como esta son importantes para construir una sociedad más inclusiva? Pues yo creo que es no dejar a nadie atrás. Yo creo que hemos sido testigos particularmente, pues creo que este siglo XXI y particularmente los últimos 5 años se han sentido especialmente acelerados con la llegada de estos modelos de inteligencia artificial, y definitivamente poder seguir apuntándole a innovación inclusiva es eso, es no dejar absolutamente nadie atrás. Si ustedes se ponen a pensar, algo tan sencillo como una tarjeta está presente en el bolsillo y acompaña el día a día de más del 90% de la población adulta de Colombia. Es altamente probable que tengan una tarjeta en su bolsillo. Entonces, al tener un producto que penetra tanto la sociedad, que llega a tantos bolsillos, y que ese producto pueda responder a las necesidades e incluir a tantas personas, es realmente lo que nosotros nos sentimos orgullosos y queremos seguir incluyendo. Y aquí, nada más por mencionar, existen más tecnologías de Mastercard que queremos traer al mercado con ayuda de socios, de aliados estratégicos. Por ejemplo, como el sonido que se emite al pagar. Hoy en día muchos datáfonos ya emiten un sonido que te dice si la transacción fue exitosa o no. Mastercard tiene un sonido particular también, le llamamos Sonic Brand, es como una marca sónica, por decirlo así, y le indica a la persona, le da esa seguridad que la transacción pasó. Eso es algo que también queremos introducir. Por supuesto, vamos a continuar necesitando de la ayuda de agentes de cambio, digamos diferentes aliados dentro de la industria, para poder traer eso a los colombianos. Particularmente para mí eso es lo más importante, que realmente, como lo dije al principio, esto pase de ser un relato y pase a ser hechos reales. Hoy en día millones de personas en Colombia pueden tener ese tipo de tarjetas en sus manos y pueden disfrutar de algo tan sencillo, o pueden ver algo tan sencillo como lo es una muesca, cómo le cambia la vida a personas que tienen discapacidad. Eso es no dejar a nadie atrás. Bueno, maravilloso. Y Julio, ¿qué mensaje quisieran dejarle hoy a las empresas y organizaciones sobre el rol que tiene en generar accesibilidad e inclusión real? Yo los invito a todos a que seamos agentes de cambio. En el banco decidimos ser un agente de cambio en todos estos temas. No nos quedamos únicamente con las tarjetas. Hoy, por ejemplo, el 100% de nuestros cajeros electrónicos tienen pago, o puede uno retirar solo con acercar la tarjeta con proximidad. No toca ir a buscar dónde está el acceso para introducir la tarjeta y demás. Ya cambiamos toda nuestra red. Y eso es lo que construye país. Yo creo que todos los que trabajamos en una organización, que tenemos empresa, que construimos país, debemos vincular a todos los que no han podido tener acceso a muchas cosas. Es un número gigante de personas las que no tienen acceso a muchas cosas que para otros son normales. Y la invitación de nosotros como banco, la invitación mía como líder de alguno de estos temas al interior del banco es: seamos agentes de cambio, no nos tiene miedo el cambio. Puede llegar a ser un poco más costoso el tema de las tarjetas. Tal vez muchos bancos no entraban porque son unos plásticos un poco más costosos,
pero lo que puede llegar a generar eso en una sociedad realmente vale mucho más que lo que puede costar uno de esos plásticos. Entonces mi invitación es a que seamos agentes de cambio, a que sigamos innovando y sobre todo a que sigamos incluyendo a muchas más personas de nuestra sociedad en diferentes temas. Bueno, muchísimas gracias. Definitivamente hoy entendimos que la innovación no solo transforma productos y servicios, sino que también es una manera en transformar la forma en la como viven las personas en su día a día. Ganan independencia, se sienten incluidas y sobre todas las cosas se sienten seguras, confiadas con su dinero y con sus medios de pago. Por eso yo quiero invitarles a que les regalemos un fuerte aplauso a Juan Luis y a Julio, que nos acompañaron el día de hoy. Y esperamos que esta información sea tan útil para ustedes como para nosotros. Muchísimas gracias. Es un gusto para nosotros desde la Cámara contar con la presencia hoy de ustedes en este lugar, y más pues cuando no somos locales. Entonces nos encanta ver que estas alianzas como con el banco y con Confenalco nos llevan a encontrarnos en escenarios no tan propios, pero donde podemos seguir transmitiendo este mensaje claro que tenemos, y es: la inclusión es un proceso para todos y todas, y eso no es inherente a un grupo diverso o a una discapacidad, sino todos y todas. Es precisamente el tema que vamos a hablar hoy. Yo estoy en la Dirección de Accesibilidad de la Cámara de la Diversidad, encargada de todo el componente que hace parte de esta arista, que es la discapacidad, que hoy en día nos atañe por la reforma y nos preocupa por la reforma, pero el mensaje que yo les quiero dejar hoy es muy distinto. No nos basemos en una reforma, ni nos basemos en unos cambios recientes, sino miremos a través de línea del tiempo que ha pasado con la vinculación laboral de personas con discapacidad en Colombia, porque la idea hoy es que naturalicemos lo más posible ese proceso. Y de repente, si lo hacemos así en retrospectiva y viendo un poco ese ejercicio de cada uno de nosotros en estas acciones, vamos a encontrar que no es algo tan ajeno ni tan nuevo, que lo venimos realizando hoy por una reforma, sino que de pronto ya venimos teniendo unos procesos bastante incluyentes que nos deriven en las acciones que hoy debemos tener. Entonces imagínense que hace 30 años se empezó a hablar de accesibilidad. Lo que ustedes ven aquí en pantalla son las modificaciones o los cambios que ha tenido ese logo de accesibilidad universal, ¿verdad? Que lo hemos visto por ahí en muchos escenarios, lo vemos a veces señalizando parqueaderos en entornos diferentes, ¿verdad? Pero ese logo, así como el concepto de accesibilidad, ha cambiado muchísimo. Imagínense, el primero se diseñó hace 30 años y tenía esas características. ¿Por qué creen ustedes que ha cambiado ese logo? A mí me gusta mucho ser muy preguntona para que todos interactuemos un poquito. Entonces, ¿qué creen que ha motivado el cambio de ese logo? ¿Quién se avienta? Los procesos de inclusión, ¿qué más? Yo no, con micrófono. Con micrófono, exacto, perfecto. Por acá, ¿quién fue que dijo la anterior? ¿Qué dijeron? Inclusión. Bueno, yo creo que todo ha cambiado también por las nuevas dinámicas normativas, por la incidencia que hacen los grupos poblacionales. Muy bien, bueno, ¿por qué ha cambiado este logo? ¿Quién conocía que había cambiado ese logo? ¿No? Bueno, por acá están. Acá. Acá. De pronto porque se relacionaba más con la discapacidad física. Solamente se asociaba a un tipo de discapacidad. ¿Cuántos tipos de discapacidad hay, Susana? En Colombia reconocidos hay 7 tipos de discapacidad. 7 tipos de discapacidad. Ya vamos a hablar de eso. ¿Quién más dice algo por acá? ¿Por qué creen que cambió ese logo? No hay más respuestas. Bueno. El logo ha cambiado, como lo mencionan por acá, por la necesidad y la perspectiva que hemos tenido a lo largo de los años sobre qué es discapacidad. Hace muchísimos años la perspectiva de discapacidad se basaba solamente en un modelo médico, ¿no? Entonces la persona con discapacidad, sea la que sea que tenga, se tiene que rehabilitar. Y tiene que rehabilitarse para poder interactuar con el medio en el que se desenvuelve. Luego dijeron, no, eso no es así. La discapacidad está en el entorno, son las barreras externas las que hacen que la persona tenga la discapacidad. Y luego llegaron las personas con discapacidad y dijeron, ¿cómo así? Y entonces nosotros, ¿dónde quedamos? Entonces se crea ese último concepto que involucra la parte médica, o es el modelo
biopsicosocial que nos dice, claro, la persona tiene una condición, que en interacción con su entorno genera una barrera. Y ahí se crea el concepto de discapacidad, ¿verdad? Y ha venido cambiando, como el señor nos lo decía, porque imagínense que antes asociábamos solamente discapacidad y hoy yo creo que eso pasa un poco. Si yo les pregunto a ustedes, imaginen una persona con discapacidad, ¿qué es lo primero que imaginan? Una persona en silla de ruedas, ¿verdad? Como tú bien lo dijiste. Y resulta que no. El logo migra hasta el último que se creó que fue en el 2015. Ese es el logo oficial a hoy de accesibilidad universal, porque se entendió que la accesibilidad no es para las personas con discapacidad, es diseño universal para todos y todas. Para mí, cuando tuve una cirugía de ojo y me taparon un ojo. Para la mamá que va con el cochecito, ¿cierto? También para el adulto mayor que requiere unos servicios puntuales. Entonces se entendió que la accesibilidad no solamente hacía parte de la discapacidad física, como se entendió en algún momento, sino era diseño universal para todos y todas. Hoy ese es el logo con el que tenemos que caracterizar los espacios accesibles. ¿Y qué pasó en Colombia también a nivel de línea del tiempo durante esos 30 años? Porque estos logos no nos los inventamos por acá, ¿cierto? Eso no nos pertenece. Pero en Colombia también han pasado muchas cosas. Empezamos en 1991 con la definición en la Constitución Política del derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Imagínense, desde 1991. No hemos nacido muchos de los que estamos acá. Pero desde ya hablábamos de estos conceptos y se decretó en la Constitución el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Luego vinimos en 2009 y dijimos, se ratifica a través de la ONU el derecho al trabajo de las personas con discapacidad y se crea, imagínense, en el 2009, el concepto ajustes razonables. Esto estoy hablando para Colombia, en otros países pues lleva otros tiempos. Se crea el concepto de ajustes razonables desde el 2009. Luego vamos al 2017 y nos dicen, llegaron las cuotas. Las entidades públicas deben tener el 4% de vinculación de personas con discapacidad. ¿Se cumple? No, ¿cierto? Pero desde allá estamos hablando, imagínense, de 2017. Luego llegamos a 2020, donde decimos, empezamos con esto. Se empezaron a crear los sellos de empresas incluyentes, empezaron a crearse un montón de cosas y todos empezamos en la era de la inclusión, ¿verdad? Todavía existían las cuotas, pero no se cumplían tanto. Ya existía el concepto de ajuste razonable, pero no se cumplía tanto. Hasta que llega en 2025 la reforma y dice, no, ya no más. Ya llevamos desde 2017 con el concepto de ajuste, desde 1991 con el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, entonces esto ya volvamos a lo normativo porque no hay cómo. Y nace la reforma que hoy nos tiene corriendo un poquito. Y a lo que voy con este recorrido histórico es que seguramente venimos haciendo esos procesos desde 1991 y no lo sabemos. Por nosotros desde la Cámara que asesoramos a las empresas, yo siempre les digo, ahorita Ricardo nos preguntaba, ¿cuántas discapacidades? 7 discapacidades en Colombia. ¿Cuál es una diferencia importante? Que en Colombia la discapacidad orgánica o las enfermedades crónicas no están dentro de los grupos de discapacidad como lo están en nuestros países, como discapacidad orgánica, ¿verdad? Aquí es lo que ya nos hizo generar una pérdida de una capacidad, lo que genera la discapacidad. Son 7, pero resulta que en esos 7, y volvemos al ejemplo de cuando imaginamos el concepto de discapacidad, porque el mismo logo lo muestra, imaginamos una persona en silla de ruedas. Pero dentro de esos grandes grupos de condiciones hay un montón de personas que ni siquiera saben que tienen una discapacidad. Y cada vez que yo doy una charla de ABC de la discapacidad en una empresa, me levanta la mano alguien y me dice, ¿cómo así? Si yo tengo la visión en 20/60, ¿ya es una discapacidad? Sí. Sí. O sea que he tenido discapacidad toda la vida y no lo sé. Exactamente. ¿Verdad? Si yo no oigo nada por este oído, ¿eso es una discapacidad? Sí. Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo vengo a hablar hoy con ustedes tan enfática y tan pasionalmente? El concepto de la discapacidad que tenemos hoy en Colombia nos hace mucho daño. A las empresas, a las instituciones de rehabilitación, a todos los entornos, porque hoy vemos la discapacidad igual
limitación, ¿sí o no? O igual vulnerabilidad, y resulta que no es necesariamente así. Resulta que lo más seguro es que todas las organizaciones que ustedes representan tengan vinculadas personas con discapacidad hace 20 y 30 años y no lo sepan. ¿Por qué? Porque no conocemos el concepto de discapacidad, porque no conocemos aquello que es certificable y aquello que no es certificable. Y dentro de ese gran grupo tenemos un espectro muy grande que nos permite encontrar condiciones puntuales que yo puedo certificar. Y que no necesariamente requieren un cambio estructural, un cambio en toda la infraestructura del edificio, sino que vengo vinculando hace mucho tiempo. Y hacia allá es a donde voy a naturalizar el concepto de inclusión y el concepto de discapacidad, entendiendo que no es algo ajeno a nosotros, que probablemente convivimos con personas con discapacidad a diario y no tenemos idea, que nosotros mismos podemos ser una persona con alguna condición que será certificable sino ahorita a futuro, y que ese concepto nos lleve a entender desde la naturalidad que los procesos que hay que hacer son los procesos que hacemos con todos y todas, basados en esto que estamos viendo acá, de que la accesibilidad es diseño universal para todos y todas. Dale. Entonces, ¿qué hacemos para tomar esa decisión? Aquí citamos a alguien que me gusta mucho citar y nos dice que muchas veces no se habla de inclusión en donde se debe hablar, ¿verdad? Se habla en otros contextos y no necesariamente en las mesas donde está la alta dirección que toma la decisión de hacer un proceso de inclusión consciente que deriva en las acciones para todos y todas. Dale si quieres para que avancemos. Y ahorita nos hablaban de las cifras, las dos personas que estaban acá sentadas, que me encantó además esa iniciativa de la tarjeta. Miren cómo un cambio tan chiquito genera tanta posibilidad de incluir. Y estas cifras nos dicen lo siguiente, que alrededor de 2,5 millones de personas son con discapacidad en Colombia. Esa es la última cifra. ¿De acuerdo o no? ¿Será que le creemos a esa estadística? ¿O será que son muchísimas más bajo la perspectiva que estamos hablando de lo que es discapacidad en Colombia? Una baja visión, una baja audición, una discapacidad psicosocial. Seguramente, como nos decían también antes, esa cifra incluso se duplique si tuviéramos todas las personas certificadas en Colombia. Nos dice que 89.4 de ese grupo de personas están en edad para trabajar, pero nos dice que solo el 23.1%, es decir, 21 de cada 100 personas están en un empleo formal a hoy, a pesar de todas las acciones que venimos desarrollando hace 30 años. Y vuelvo a lo mismo, ¿será el interés de incluir o será la perspectiva que tengo de discapacidad? ¿O será que yo, como persona que dirige una organización o como persona que se interactúa con un grupo poblacional, debo primero revisar la perspectiva que tengo de lo que es discapacidad? Es probable, ¿verdad? De pronto eso nos abra una gran puerta y nos permita ver en la fuerza de trabajo de las personas con discapacidad un sinnúmero de posibilidades. A mí no me gusta hablar de oportunidades, nunca me ha gustado. Porque tanto hablar de sensibilización como hablar de oportunidades es poner al otro en el grupo de la minoría, ¿verdad? Entender que la fuerza de trabajo tan grande que hay en empresas que de pronto tenemos cifras altas de rotación, dificultades en la retención, que aquí podemos tener un insumo muy importante de trabajo si cambiamos la perspectiva de la discapacidad, es importante. Entonces, desde la Cámara, ¿qué hacemos? Acompañar a las empresas para esas buenas prácticas de inclusión. ¿Tengo que desbaratar la empresa? No, tengo que ajustar procesos y tener claro que parte de esos procesos muchas veces incluye hacer lo mismo que vengo haciendo hoy con una conciencia diferente. Dale. ¿Qué necesitamos para ese debido proceso que les estoy hablando? Transformar la cultura organizacional, transformando en términos de que a partir de mañana todos vamos a pensar lo siguiente. Transformar en términos de la perspectiva social de discapacidad. ¿Qué nos lleva a tener una perspectiva social de sesgos sobre la discapacidad? ¿Verdad? Entonces ese es mi primer esfuerzo. Saber que mis objetivos no solamente están orientados a contratar o a hacer cambios estructurales, que muchas veces no necesitamos tampoco, sino a transformar esa cultura sobre la discapacidad. 2, tener
tener procesos de selección equitativos, nos decían acá ahorita, para todos y todas, ¿verdad? Tener procesos de selección donde tenga el perfil correcto y busque ese match con las capacidades que tiene la persona, no al revés, no la persona y venga a ver cómo la pongo aquí, en qué perfil o qué la pongo a hacer, porque no estaríamos hablando de un proceso adecuado de inclusión. 3, las adaptaciones del entorno y del puesto de trabajo. Oigan, muchas veces cuando hablamos de ajustes con una organización nos dicen, no, pero es que cuánto va a costar, eso es terrible, y muchas veces un ajuste que cambia el desempeño por completo de una persona es algo supremamente pequeño. Por ejemplo, nos pasó con una organización la semana pasada que nos decía, esta persona que es digitador y está en una BPO, en un call center, está teniendo un rendimiento muy bajo. Entonces vamos a revisar qué pasa. Identificamos, es una persona que tiene uno solo de sus brazos, y hicimos un cambio, pusimos un teclado unilateral, que cuesta en el mercado 60-70 mil pesos, y ese cambio esa acción derivó en un cambio total en el desempeño de la persona. Entonces miren, muchas veces también como tenemos la idea de ajuste como algo gigante, y ajustes a la larga necesitamos todos en nuestro día a día. Yo soy súper chiquita, si voy al supermercado a comprar algo alto necesito un apoyo, ¿sí o no? Alguien que me ayude, o un banquito o alguna cosa, eso es un ajuste. Una acción puede ser muy pequeña o muy grande, que yo haga para que la persona tenga mayor independencia y autonomía en su día a día. Y por último, tener conocimiento normativo. En esa línea del tiempo que yo les conté, una parte de esa línea del tiempo, que fue en el 2020 más o menos, nos hablaba de que no podíamos despedir a las personas con discapacidad sin previo aviso o sin previa autorización del Ministerio de Trabajo. Hoy eso cambió por completo. Entonces, conocer la norma pues es el respaldo más grande que podemos tener. Desde la Cámara nuestro rol es acompañar a las organizaciones en eso, en el entendimiento de qué es la discapacidad, en el entendimiento de cuáles son los procesos que yo necesito ajustar, de cuáles son las acciones que necesito emitir, y a nivel normativo, cuáles son esos puntos importantes que debo tener en cuenta en la vinculación de personas con discapacidad. ¿Y cómo lo hacemos? A través de esas acciones que ustedes ven acá. Hacemos un diagnóstico integral de la empresa, donde nos sentamos con cada área de la organización. Venga, recursos humanos, selección y contratación, siéntese conmigo y conversamos de su proceso actual, porque no todas las empresas están con los mismos procesos en el mismo momento. Esto tiene que ser una cosa particular de cada una. Nos sentamos y evaluamos cómo está el proceso actual. Venga, seguridad y salud en el trabajo, usted cómo está manejando el proceso. Venga, legal, y con todas las áreas se hace la evaluación, que luego deriva en un informe, y ese informe nos va a decir cuáles son esas acciones puntuales que la organización debe adaptar para la vinculación de personas con discapacidad. Se entrega ese informe y sobre ese se planean unas acciones prioritarias, unas acciones a mediano plazo y unas acciones a largo plazo. Hacemos procesos de selección y onboarding de personas con discapacidad, pero adaptando lo que ustedes tienen. Como les digo, no es algo nuevo, no es algo diferente porque tú tienes discapacidad, entonces ven que tu onboarding va a ser diferente o tu inducción. Es un proceso adaptado según lo que ustedes ya tienen. Lo adaptamos en contenidos accesibles, lo adaptamos en presentación de la información y demás. No sé si lo sabían, pero la Cámara tiene una bolsa de empleo con más de 2.000 perfiles que asocia el sistema público de empleo con la plataforma que nosotros tenemos, que se llama Talento Diverso. Entonces ahorita que estamos en esa búsqueda de perfiles adecuados para vincular, es una opción. Hacemos las ferias de talento también, hacemos formación a todo nivel organizacional, desde compañeros de trabajo, líderes, alta dirección y demás. Tenemos ya instaurado nuestro curso de lengua de señas, que lo hemos ofrecido en muchas empresas y ha sido muy exitoso porque tiene un contenido práctico, pero sobre todo tiene un enfoque muy particular de la organización. Uno de los que hicimos lo hicimos con Enel, que tiene un lenguaje técnico bastante importante, y nosotros hacemos el curso adaptado a esa realidad de la organización, a ese lenguaje técnico que utilizan, no algo pues general. Tenemos consultoría en infraestructura accesible. De hecho, pues como ustedes lo ven en nuestros eventos, siempre buscamos que estén las condiciones de accesibilidad, y hacemos esa consultoría a través de un equipo de arquitectos que tenemos, y hacemos también auditoría web, que es uno de los requisitos que están empezando a entrar. Hace poquito me preguntaban en una organización, en Colombia es obligatorio, porque sí lo es en Chile, sí lo es en México, no me acuerdo dónde más,
Que se forme en diversidad y en discapacidad en las organizaciones, no, en Colombia hoy eso no es normativo. Ninguna institución te dice dónde, muéstrame que formaste a tu organización en discapacidad y en diversidad, pero es lo que va a pasar. Porque nuestro modelo es un modelo que está muy apropiado de España, por ejemplo, en el proceso de inclusión, y en este momento, pues allá ya es normativo. Entonces, seguramente en nuestro caso, todas esas formaciones que hagamos de discapacidad, de diversidad, de equidad, de inclusión, en algún momento vamos a tener que tenerlas como parte normativa, como funciona con seguridad y salud en el trabajo y demás. Entonces, es importante todas esas acciones que hoy estamos emitiendo y que nos van a permitir la vinculación de personas con discapacidad y sobre todo la formación en esto que estamos conversando el día de hoy, en perspectiva de discapacidad y en buenas prácticas de inclusión. Todos, naturalmente, ya hemos hecho muchos procesos de inclusión. Les aseguro que todos en su empresa, si nos miramos a detalle, tenemos ya personas con discapacidad vinculadas y no lo sabíamos. ¿Qué quiero yo? Que se naturalice este proceso. Que no sea de junio del 2025 en adelante, sino que sepamos que son acciones que todos venimos emitiendo, pero que probablemente tenemos que adaptarlas y acompañarnos pues, de consultorías que nos muestren cuáles son los procesos adecuados. Y que hoy, realmente, a partir de que salgamos de acá, digan, hoy tengo una perspectiva diferente de lo que es la discapacidad. Esa perspectiva diferente es el primer paso que necesitamos para un cambio social, cultural, organizacional, para recibir a esas personas con discapacidad que van a ingresar a la organización de una manera diferente. Y si desde la Cámara los podemos acompañar en ese proceso, pues maravilloso. Muchas gracias. Bienvenidos nuevamente a este espacio articulado entre el Banco de Occidente, la Cámara de Diversidad y pues la Caja de Compensación Familiar Confenalco Valle de la Gente. Nosotros los invitamos, pues es una alegría para nosotros estar aquí, como siempre haciendo parte de estas iniciativas. Ya la Caja viene trabajando hace varios años en estos temas de diversidad y pues ya tenemos algo de experiencia en el tema. La inclusión laboral de las personas con discapacidad. Desde nuestra agencia de empleo trabajamos cada día para conectar el talento con las oportunidades, porque estamos convencidos de que el acceso al empleo es una de las herramientas más poderosas para transformar vidas, fortalecer las empresas y contribuir al desarrollo sostenible de nuestra región. Hoy, más que hablar de inclusión como un concepto, queremos conocer cómo se traduce en acciones concretas dentro de las organizaciones. Queremos escuchar experiencias reales, iniciativas que están generando oportunidades, aprendizajes que han surgido en el camino y retos que aún debemos asumir como sociedad para construir entornos laborales más accesibles, diversos y equitativos. El Pacífico colombiano cuenta con empresas y organizaciones que están liderando procesos, ya lo están haciendo, de transformación, demostrando que la inclusión no solo genera impacto social, sino que también fortalece la cultura organizacional, impulsa la innovación y aporta valor a los resultados empresariales. Por eso, este panel reúne a representantes de 4 empresas, incluyendo a Confenalco Valle. Le doy la bienvenida, voy a llamarlos a cada uno de ellos, a Sara Hidalgo Vallejo. Ella es psicóloga, líder del proceso de inclusión de la Fundación Valle del Lili. Andrea Cervera Rodríguez es gerente de gestión humana de la UTRI. La UTRI es la Unión Temporal de Recaudo y Tecnología del Sistema Masivo de Transporte de Cali, ¿no? Claudia Suárez Orejuela es coordinadora nacional de seguridad y salud en el trabajo de Ocupar Temporales. Ya llevan 7 años de experiencia, ella ya lleva 7 años de experiencia en esta empresa y están iniciando. Bien, pueden seguir, suban. Claro que sí, nos vamos ubicando allá y me dejan acá en la parte de adelante. Así están, todas compartirán sus experiencias, buenas prácticas y reflexiones sobre la vinculación laboral de personas con discapacidad, los avances que han alcanzado y los desafíos que aún persisten para consolidar modelos de empleo verdaderamente inclusivos. Este diálogo cobra especial relevancia en un contexto en el que el país avanza hacia el fortalecimiento de políticas y marcos normativos orientados a promover mayores oportunidades laborales para las personas con discapacidad, invitando a las organizaciones a asumir un papel cada vez más activo en la construcción de una sociedad con igualdad. Y me quedó sonando lo de
lo que nos dijo la anterior invitada, que a ella no le gusta hablar de oportunidades. Pensemos en alternativas o simplemente en vacantes, ¿no? Como se habla en el tema de gestión humana. Agradecemos su presencia y su interés en hacer parte de esta conversación. Estamos seguros que la experiencia que conoceremos hoy será una fuente de inspiración para seguir generando alianzas, porque realmente esto es un tema de aliados. Miren cómo aquí nos estamos reuniendo una cantidad de empresas y organizaciones que al final lo que buscan es que cada uno de nosotros desde nuestra realidad empiece a trabajar en este tema. Por ejemplo, para mí no fue una sorpresa lo de las tarjetas, y este tema me encanta porque uno siempre tiene oportunidad de aprender algo nuevo. Yo no tenía ni idea de la dificultad que tenían las personas con discapacidad con una tarjeta de crédito o de débito. A mí no me había ocurrido que tenían que tener alguna diferencia, y haber visto esa experiencia ahorita aquí pues es un aprendizaje grandísimo para todos. Sean todos bienvenidos a este panel Empresas Inclusivas en el Pacífico Colombiano, experiencias, avances y retos en la inclusión de personas con discapacidad. Un aplauso para ellas, para sus organizaciones. Yo tengo 4 preguntas para desarrollar en estos 30 minutos. 4 preguntas y podemos irlas abordando con cada una desde su experiencia y su perspectiva. Por ejemplo, la primera pregunta es: ¿cuál consideran ustedes que es el principal reto que tienen las empresas en el Pacífico colombiano para avanzar hacia la inclusión laboral y que esto sea mucho más efectivo? Creo que la empresa que lleva más experiencia en esto, y Diana de pronto nos lo confirma, creo que es la Fundación Valle de Lili. Llevan 1 año y medio, y en la charla anterior nos decían que desde hace 30 años venimos trabajando en un tema de insertar a las personas con discapacidad en el mundo laboral y en la sociedad. Creo yo que es principalmente donde les debemos empezar a pensar en ellos. Entonces, frente a esta primera pregunta, con 1 año y medio que llevan de experiencia, ¿cuáles son esos retos principales que tenemos en el Pacífico? Bueno, muy buenos días para todos. Efectivamente, nosotros llevamos alrededor de 1 año pasaditos en el proceso de inclusión, y cuando nos hablamos de retos, posiblemente decimos es la vinculación de personas con discapacidad, poder contratar a una persona en mi organización con algún tipo de discapacidad, qué manejo le doy. Sin embargo, la experiencia en este año que llevamos en el proceso nos ha llevado a ver que efectivamente no es la contratación, sino es el cambio o la transformación cultural que debemos realizar hacia la inclusión, ¿sí? Contratar a una persona lo podemos realizar, pero ¿cómo vamos a hacer para que esta persona pueda tener, digamos que unas comodidades, que no deserte en el primer mes, en el segundo mes? Y es poder generar unos, que ya hemos venido hablando de ellos, ajustes razonables, que aunque a veces hablamos de ajustes razonables y nos imaginamos los cambios de infraestructura, unas modificaciones en las sedes o demás, es poder realizar pequeñas acciones que generan una comodidad en todas las personas, y esto genera efectivamente igualdad. Y siento que aquí igual lo vamos a traer a la discusión. Estas pequeñas acciones generan impacto, y estos impactos no solo son para una población específica que son personas con discapacidad, sino que este impacto es para los grupos de trabajo, para los líderes. Cuando hablamos de liderazgo inclusivo, cuando los equipos conocen qué es discapacidad, en ocasiones decimos sí, todos sabemos qué es discapacidad, y nos preguntan, no sé, ¿cuántos tipos de discapacidad hay? Hoy sabemos que 7. ¿Cuáles son los 7? Posiblemente decimos 2 o 3 y ahí nos quedamos. Es poder dar a conocer qué es discapacidad, y que los equipos o en los equipos de trabajo los líderes tengan un ambiente que efectivamente pueda ser acorde a lo que buscamos. Claudia, de Ocupar, creo que también están recientes en estas implementaciones. Cuéntanos hace cuánto y cuáles son los retos que has tenido que enfrentar en este tiempo. Bueno, en Ocupar efectivamente apenas estamos iniciando este proceso de inclusión. Uno de los retos que se ha dado en nosotros ha sido pasar de la intención a la acción, justamente. Creo que cuando logramos organizar, alinear los procesos en la organización, que participe, que se hable, que se sienta una cultura de inclusión, es lo que nos permite avanzar. No ver como una discapacidad o como un problema, sino reconocer el talento que tiene esa persona, que puede ejecutar una función que es importante para la organización, y partir desde ese punto
y desde la parte que toca, digamos, ajustar y organizar como compañía para hacerlo realidad. Andrea de la UTRI, creo que también llevan poco tiempo, ¿no? ¿Cuánto llevan y qué retos has tenido en esto que iniciaron ya? Bueno, buenos días para todas y para todos. La Unión Temporal Recaudo y Tecnología lleva poco tiempo en el proceso. Sin embargo, yo les tengo que contar que la Unión Temporal siempre ha sido una empresa altamente equitativa, diversa, que abriga a sus empleados. Entonces, seguramente tenemos hoy día ya muchos de nuestros empleados que tienen alguna discapacidad, pero les cuesta reconocerla, que eso es otra discusión. Entonces, desde la vista de la Unión Temporal, creemos que en efecto el cambio en la cultura organizacional es el reto más importante. ¿El cambio en qué sentido? En las dinámicas de los equipos de trabajo, en cómo perciben los compañeros nuevos que van a llegar. Nosotros vamos a hacer la incorporación la próxima semana de unas personas maravillosas con unas capacidades maravillosas. O sea, no me alcanzan las palabras para definir lo que hemos encontrado. Aquí me acompaña mi equipo de trabajo y creo que nos ha dado un conocimiento muy vasto de las oportunidades que podemos tener nosotros como organización en abrir las puertas. Entonces creo que el reto definitivamente es cultura organizacional, gestión del cambio y que nuestros líderes se apropien de todos los cambios que vamos a hacer, porque finalmente son ellos los que son el impulso para generar en las organizaciones este tipo de iniciativas que a mí me han parecido muy importantes a nivel nacional. ¿Qué van a hacer esas personas que van a ingresar? ¿Qué rol tienen? Bueno, tenemos 3. Ahora mismo vamos a ingresar una persona para agente de servicio. Las agentes de servicio son nuestras personas que están en campo, son aquellos que venden los pasajes, que atienden al público. Vamos a tener persona en el SICAC, que son las zonas de atención de usuarios, donde recibimos quejas, hacemos gestión de los cambios de tarjeta. Y vamos a tener una persona en el edificio que nos va a ayudar con el tema de servicios generales. ¿Ahí cuántos entran y qué discapacidades tienen? Bueno, entran 3 por ahora. Tenemos discapacidad física, todas son de discapacidad física, y eso tiene también un sentido, y es que nosotros al manejar tantos aplicativos, tantas tecnologías para la gestión del recaudo, para la gestión de las quejas, para todo lo que hace la Unión Temporal, que seguramente no es muy conocido por muchos, pero nosotros somos la empresa que le da el sustento tecnológico y la operación del recaudo al sistema masivo, pues tenemos que hacer unas adaptaciones en nuestros sistemas y empezar a traer un montón de aplicativos que sean compatibles con toda la gestión que hacen nuestros operadores. Entonces vamos paso a paso, pero por ejemplo ya nosotros tenemos personas con movilidad reducida, tenemos personas con sordera. Entonces, y pues allí es donde yo les digo, lo hemos hecho, seguramente en muchas entidades lo tenemos, pero también tenemos la resistencia de quien tiene la condición de decir, yo no la tengo, yo no lo percibo. Entonces en ese momento estamos como haciendo el proceso de decirles, miren, no, eso no te hace diferente, simplemente eres especial. Entonces también asumir nuestra responsabilidad como líderes de proceso, y como empresas que lo aprendí aquí en el Valle, que quieren y adoran su gente, de decirles, nosotros podemos y aquí estamos todos para ayudarte, para servirte, para apadrinarte. Diana, coordinadora de gestión empresarial, y no solo las empresas han tenido retos, sino nosotros también desde la agencia de empleo. Contanos algo de esos retos que has enfrentado en estos 3 años, creo ya. ¿4? Sí, llevamos casi para 4 años. Bueno, Carlos, retos muchísimos. Les cuento que cuando empezamos con el proceso de discapacidad, pues ha sido un aprendizaje muy grande desde la agencia de empleo de Confenalco Valle de la gente. Y ahora las escuchaba. Y la verdad que es gratificante saber que en cada una de sus vinculaciones hemos estado como agencia de empleo apalancando y apoyándolos. Retos son muchos. Claudia tocaba uno muy importante y es, hoy en día todas las empresas tienen la intención. Yo les puedo decir que desde la agencia de empleo abordamos muchísimas empresas en un día. Podemos tener desde las 8 hasta las 5 de la tarde reuniones. Pero de ahí a llegar a la gestión de vacantes, el camino es largo. Es un camino de sensibilización al directivo,
al empresario como tal, pero desde su cambio de cultura organizacional. Entonces hay que pasar de esa intención a la acción, a realmente empezar a hacer contrataciones de personas con discapacidad. Otro reto importante es eliminar paradigmas, y se lo digo desde el rol de agencia de empleo de Confenalco Valle, más que como empresarios. Todas las empresas a las que llegamos tienen todos los temores, todos los que ustedes se pueden imaginar. Y les cuento esto es para que ustedes estén tranquilos si los tienen. A todos nos pasa. A nosotros nos pasó hace casi 4 años que empezamos a trabajar con personas con discapacidad. Pero una vez nos montamos en este bus, créanme, es imposible bajarse. Es imposible porque los cambios que realmente traemos a nuestras organizaciones son muchísimos. Otro reto que considero muy importante para que tengamos en cuenta no es la contratación. La contratación la podemos hacer. Yo sé que cada una de nuestras organizaciones tiene unos jurídicos buenísimos que nos ayudan con el tema contractual y poder revisar todo esto. Lo que realmente nos reta hoy es cómo desarrollamos estas personas, cómo las llevamos a que crezcan dentro de nuestras organizaciones y, por supuesto, que tengamos organizaciones y colaboradores sostenibles, que realmente mantengan y aporten a nuestra organización. No es vincularlos para que hagan esto que no es tan complicado. Créanme que el talento que tienen las personas con discapacidad, esos procesos que hemos venido, es realmente maravilloso. Diana me contaba detrás pues del panel que tenemos como 90 empresas, un poco más de 90 empresas ya trabajando con la agencia de empleo, afiliadas a la caja, no afiliadas a la caja, pero finalmente lo que hacemos es un acompañamiento, una asesoría allí completa sobre ese proceso. Y casi 90 también contrataciones. Y en la Fundación Valle de Lili me contaba Sara que han hecho 22 contrataciones en año larguito, año y medio más o menos, y en el momento hay 16 vinculaciones, ¿sí? ¿Qué papel han jugado Sara, Claudia y Andrea? ¿Qué papel han jugado los aliados? Por un lado la caja con la agencia de empleo y organizaciones sociales y también instituciones de formación en este proceso de inclusión laboral. Bueno, yo siento que el papel que han jugado pues, las diferentes instituciones es indispensable dentro de los procesos de inclusión, y quiero aprovechar este espacio para darle un agradecimiento a Confenalco. Muchas gracias Diana, muchas gracias Felipe, muchas gracias Clara, nuestra gerente, porque realmente el papel que juega la caja de compensación o bueno, la agencia de empleabilidad frente a estos procesos no solo es para acercarnos a ese talento que posiblemente requerimos en nuestra organización, sino es poder brindar un acompañamiento en todo el proceso, ¿sí? No solo como empresa, sino como persona y futuro colaborador de la compañía, y poder decir, bueno, qué ajustes razonables podemos hacer, porque a veces, reitero, nos imaginamos las cosas supremamente grandes, o también vamos a realizar quizás actividades, talleres, sensibilizaciones, poder dar a conocer lo que es discapacidad, y este apoyo es fundamental dentro de los procesos. Como Fundación Valle de Lili estamos pues enormemente agradecidos con Confenalco, y quiero aprovechar a hacer la invitación personas o empresas que están acá, que de pronto no han tenido ese acercamiento. Realmente es un soporte que hoy tenemos las organizaciones para poder continuar con nuestros procesos de vinculación. Nosotros como Fundación Valle de Lili no tenemos caja de compensación con Confenalco, sin embargo sí tomamos este servicio de agencia de empleabilidad, que ha sido un completo éxito. Andrea, de la UTRI. Bueno, no, la caja para nosotros ha sido todo. ¿Por qué ha sido todo? Porque como todas las empresas teníamos miedo. Y el miedo es natural. Entonces la caja lo que ha hecho con nosotros es no solamente acompañar al equipo de gestión humana en este reto tan importante, sino acompañar a nuestros líderes de proceso. Entonces hemos tenido sensibilizaciones, hemos tenido visitas de la caja en el tema de la revisión locativa para los ajustes razonables, y hemos tenido un equipo muy comprometido con nosotros, y creo que eso es lo que hace la diferencia. ¿Sí? Cuando uno tiene miedo de dar el paso, pues si encuentra a alguien que le ayude a dar el paso es mucho más fácil. Entonces eso ha sido la caja para nosotros. Y algo que aprendimos y que hemos estado trabajando con mi equipo en los últimos días es el tema de la comunicación. ¿Sí? El miedo que tenemos de decir personas con discapacidad. Entonces le llamábamos personas con habilidades diferentes, personas de otras maneras especiales, y entendimos que no, que ese no es el constructo, el vocabulario que tenemos que tener.
y que eso puede generar mayor vulnerabilidad a nuestros nuevos trabajadores. Entonces, desde la Unión Temporal estamos muy agradecidos con la Caja de Compensación y con la Agencia de Empleabilidad, porque han sido unos aliados estratégicos tremendos para vencer el miedo y poder tomar la decisión. Y Claudia, de Ocupar. Bueno, con Confenal con nosotros pues, ha sido un aliado fundamental. Desde Ocupar Temporales veníamos trabajando varios meses atrás en lograr hacer estos procesos de vinculación y siempre existía la duda del riesgo, o sea, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos vamos a comunicar con una persona si aquí todos hablamos, no nos va a escuchar, no nos va a entender? ¿Cómo lo hacemos parte realmente del equipo? Cuando Confenalco nos muestra desde su agencia de empleos todo el programa, entendimos partir desde el punto de vista que todo es posible, que lo podíamos hacer realidad, que hoy ya lo hicimos realidad y tenemos personas contratadas con discapacidad auditiva y que están ejerciendo sus funciones completamente, que han sido profesionales porque son personas estudiadas con un título profesional que llegaron a nuestra organización a aportar desde su talento. Nos acompañaron no solamente en el proceso de selección, también nos dieron las herramientas que necesitábamos como organización para generar los ajustes razonables, para desde el punto de vista legal se revisara con nuestra área jurídica los términos de contratación de las personas, y también nos acompañaron en el proceso de empezar a generar esa cultura dentro de la organización, con capacitaciones, con espacios que nos permiten a las otras personas no limitarnos a incluir a esa persona dentro de nuestro grupo de trabajo y a los líderes, sino al contrario, volverla una compañera más y encontrar la forma de comunicarnos con ella. Ok, gracias a las tres. No sé, hablemos de la normatividad vigente. ¿O tienes algo que decir de esa partecita de los aliados? Y yo apago este. Hola, no. Sí, yo pienso que el tema de los aliados es importantísimo y gracias a ustedes por la confianza. Es aquí cuando uno se va con la satisfacción del deber cumplido. Cuando logramos cambiar vidas de personas que realmente necesitan, entendemos que no cambiamos la vida de la persona con discapacidad, sino de su entorno. Y esto es muy, muy favorecedor. Pero los aliados, aparte de las agencias de empleo, que somos ese puente entre la oferta y la demanda, también están aquellas organizaciones de administración municipal, gubernamental, que realmente aportan muchísimo en esa articulación, y tengo que hacer ese reconocimiento. Desde la Agencia de Empleo de Confenalco Valle trabajamos muy fuerte con la Oficina de Discapacidad de la Alcaldía, con la Gobernación a través de su Secretaría de Desarrollo Económico y Equidad y Género, y esto nos ha permitido fortalecer enormemente estos programas, el poder llegar a la población de una forma segura. Ellos están en territorio todo el tiempo y nos permiten eso, tener credibilidad, porque ustedes saben que siempre puede estar por ahí ese, pero es que bien, ¿eso sí será verdad? ¿Será que sí tienen empresas? Eso es tal cosa, y estamos muy expuestos a eso como agencia de empleo, pero creo que cuando buscamos apalancar esas alianzas en entidades que realmente tengan reconocimiento, credibilidad y tengan la población caracterizada, nos facilita llegar y poder entregarles a las empresas esa población, porque desde Confenalco Valle hoy nos trae la discapacidad, pero tenemos diferentes líneas poblacionales, trabajamos jóvenes, comunidad LGTBI+, y otras poblaciones, y no nos hemos ido solos, y eso nos permite, como les decía, poder entregarle a las empresas las personas muy bien caracterizadas, identificadas, y generar esos resultados que ustedes acaban de escuchar. Y la Cámara de Diversidad también ha sido un aliado grandísimo para la agencia y para la caja. Así es, además que la Cámara nos dio la posibilidad a nosotros de tener ese sello Friendly Biz que hoy nos hace miembros de la Cámara, pero adicional nos dio cantidad de herramientas para poder abordar la población. Desde Confenalco Valle, cada uno de los colaboradores sabemos cómo debemos abordar las diferentes poblaciones que nos lleguen a la corporación, y eso es gracias a esa certificación y acompañamiento de la Cámara de la Diversidad. Entonces, en este tema, como en muchos otros, los aliados son estratégicos, son fundamentales para uno poder crecer y avanzar. Porque si uno se queda solo mirando su entorno, de pronto nunca da el paso, ¿no?
y es buscar los entes públicos, organizaciones sociales, no gubernamentales que lo puedan apoyar a uno también. Frente a la normatividad vigente, ¿es suficiente lo que existe para la inclusión laboral o qué otras cosas se podrían generar para tener cambios sostenibles? Bueno, para la normatividad es algo que nos obliga a cumplir y por supuesto es importante, pero nada da un efecto o un resultado que sea positivo para la organización si no existe una cultura, y creo que todas hemos estado de acuerdo en ese punto. Las empresas y la cultura en las organizaciones tienen que volcarse a ser inclusivas, a entender que no es una persona diferente, a entender que con pequeños ajustes, porque no se trata de transformar un proceso, de hacer cosas que son inalcanzables, sino que con esos ajustes razonables o con pequeños ajustes que se generen desde el proceso de selección, contratación, desde seguridad y salud en el trabajo, es posible laborar o buscar y desarrollar a estas personas de forma positiva en sus trabajos. Pero si esto no se alinea, si no existe una cultura, si desde el compromiso gerencial no existe, digamos, el apoyo para que entre áreas y entre líderes de áreas comprendan y entiendan la importancia de la inclusión de estas personas con discapacidad. Bueno, yo coincido, siento que no es como pues completamente lo que abarca. Sí siento que es un punto de partida importante porque a raíz de un tema normativo hoy hay un establecimiento de derechos para personas que, como lo han mencionado en toda esta jornada, pues efectivamente quizás tenían unas puertas cerradas o hay un aislamiento frente a ello. Por ende sí es un punto de partida muy importante, pero no siento que es completamente lo que se requiere. Sí, coincido efectivamente con lo que comentó Claudia, qué pena. Que realmente el impacto es el tema de cultura organizacional. O sea, más allá de, reitero, contratar la persona, cumplir una normativa, cumplir con todo lo jurídico, reglamentario, es poder generar unos entornos, una cultura que genere una sostenibilidad dentro de estos temas de inclusión. Bueno, yo creo que la normativa legal vigente sí genera una base, claramente es un punto de partida, porque ya las empresas ya no tenemos la posibilidad de decir no lo hago, de facto lo vamos a hacer. Sin embargo, yo creo que, como lo he venido diciendo y como lo hemos dicho y lo hemos visto en toda la mañana, la cultura organizacional es un papel fundamental en este proceso. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir las organizaciones? Hacia crear culturas inclusivas, en donde hagamos ajustes razonables, en donde construyamos espacios que de verdad no sean accesibles, sino que estén hechos para la persona, ¿sí? Organizaciones más abiertas para que todos podamos estar en ese mismo espacio y explotar todo el talento que tenemos, porque todos tenemos un talento diferente. Entonces creo que es allí donde las organizaciones somos un agente importante de cambio. Creo que todas han dado mensajes claves ya, porque la última pregunta iba hacia eso. Diana, ¿algo sobre la normatividad? ¿Tú que la has tenido que macear todo este tiempo? Ha sido un reto grandísimo. Y la norma 2466 pues estaba libre a muchas interpretaciones y ha sido un reto poder entender varias cosas para poder apoyarlos a ustedes como empresas. No voy a redundar en lo que ya ellas les estaban diciendo sobre, por supuesto es importante, es una normativa, vamos a cumplirla, pero pienso que no es lo único que debemos usar, y la cultura organizacional debe tener un factor importantísimo para lograr que eso se cambie, y es poder llegar a los directivos de nuestras organizaciones. Y creo que eso es hoy lo que nos ha permitido lograr que estas 3 organizaciones tengan gente contratada. Es poder desde la agencia de empleo acompañar sus líderes, sus directivos en el proceso de, digamos, eliminación de sesgos, paradigmas, o simplemente porque puede que ni lo tuvieran, acompañarlos en el desconocimiento que esto trae. Eso es muy importante. La normativa por sí misma no genera empresas sostenibles, así que es ahí donde nosotros tenemos que llegar.
¿Algo más se nos queda? Andrea, creo que están todas, ¿no? Sara, Claudia. Cosas muy importantes nos han dejado ellas aquí, tanto Diana como Claudia, Andrea y Sara. Muchas gracias a todos. Creo que al final el ejercicio que se hace con un tema de inclusión laboral y también de la vida es, como pasó ahorita con las tarjetas de crédito y de débito que nos presentaron el Banco de Occidente y Mastercard, es que uno siempre tiene la posibilidad, la oportunidad de pensar en el otro, siempre pensar en el otro, porque cuando nos quedamos pensando solamente en nuestro entorno inmediato, como que perdemos perspectiva de la vida y los alcances sociales. Entonces, adelante con el tema de inclusión laboral. Muchas gracias a las 4 y seguimos adelante pues con... una pregunta. Ok, prestémonos el micrófono. Juli, gracias. ¿Quién es la persona que hace la pregunta? Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Más o menos desde hace unos 8 o 9 años el Ministerio de Trabajo, específicamente en el Valle del Cauca, realizó un ejercicio muy interesante sobre prevención de riesgos laborales, pero en zona rural. Entonces, durante todo el foro se ha hablado pues de la inclusión laboral con personas en condición de discapacidad, pero no somos ajenos que en las zonas rurales aquí en el departamento del Valle del Cauca también existen empresas. La pregunta es, ¿ustedes han llegado hasta allá? De pronto hay población en condición de discapacidad. Nosotros, por ejemplo, el norte del Valle es muy conocido por el tema, de los 16 municipios del norte del Valle trabajan el tema cafetero. Hay mujeres también cafeteras que muchas de ellas están en condición de discapacidad. No solamente pues el tema cafetero, hay también plataneras. Entonces quisiera saber si ustedes han también llegado hasta allá, ese ejercicio de equidad y ese ejercicio de restablecimiento de derechos para las personas en condición de discapacidad. Tenemos una cobertura Valle del Cauca. Por supuesto, el norte del Valle es uno de los territorios en los que hemos trabajado. Como bien les contaba, nosotros tenemos alianzas estratégicas, alcaldías, no mencionaba Cali, que es lo que pues, hoy nos tiene, la ciudad que hoy nos acoge, pero trabajamos con las alcaldías de diferentes municipios. Hemos tenido, de hecho la próxima semana tenemos un espacio por Yotoco, Ginebra, bueno, tenemos todos los municipios allá, se me olvidan unos en este momento, hay uno que tiene un nombre muy particular, Chambimbal. Trabajamos en estos municipios llevando oferta no solo para personas con discapacidad, sino para la comunidad en general. Así que si tienes algún municipio particular que quieras impactar, por supuesto desde la Agencia de Empleo lo podemos hacer. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. Muchas gracias a todos por estar aquí, por asistir y continuamos con el evento del foro. Mi nombre es Julián Osorio, yo soy la jefe de Relaciones Laborales de la compañía NSS Brands de las marcas Quest y QST. Como parte de Quest, sí, una marca bastante conocida en la región, bastante conocida en el Pacífico, pero que también está teniendo una grande expansión a nivel nacional, nosotros hemos venido fortaleciendo nuestro propósito principal, sí, como compañía, y es poder que las personas se sientan identificadas mediante nuestras marcas de ropa, pero esto no lo podríamos hacer si nosotros de manera interna, con nuestros trabajadores, con las personas que ahorita con nuestra cuota de inclusión, ¿sí? Fortalecemos de manera decisiva y como una metodología estratégica que fundamenta a las compañías, no solamente en el sentido de que nosotros como empresas, como comunidad, como sociedad, esto solamente lo veamos como un compromiso social, sino también como una decisión estratégica que hace que las compañías se vuelvan más humanas, mucho más fuertes en su sostenibilidad, pero también en algo importantísimo, y es que la diversidad no solamente es personas con discapacidad, sino de manera equitativa en todos los entornos. Muchísimas gracias por el espacio y nada, los esperamos en nuestras tiendas. Créanme que también van a descubrir ahí cómo nosotros lo vivimos de manera diversa con todos los trabajadores que tenemos vinculados. Entonces, muchísimas gracias a Confenalco Valle, que también ha sido un aliado estratégico fundamental, y a la Cámara de Diversidad, por supuesto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Julián.